Se intensifican aún más los combates en Soledar, en el este de Ucrania, mientras Rusia asegura haber ganado la ciudad. Kiev afirma que mantiene el control de la localidad. Controlar este lugar tiene una importancia mayor por su estratégica ubicación. Moscú necesita una victoria allí para remontar la moral de sus tropas, luego de que Vladimir Putin nombrara a un nuevo comandante de la ofensiva en Ucrania. Así comenzamos esta nueva edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky promete entregar todo el material militar necesario para que sus tropas mantengan el control de Soledar. También Polonia promete entregar tanques Leopard 2 a Ucrania. Ahora la presión recae en Berlín, que debe autorizar el envío, pues los tanques son de fabricación alemana. Lo ampliamos enseguida. Y más adelante siguen las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en el sur de Perú. El miércoles, un grupo de manifestantes intentó bloquear el aeropuerto de Cusco. La cifra de muertos se eleva a 48 desde el inicio de las protestas. Quédese, le contamos todo esto y más aquí en Deutsche Welle. Soy Johan Ramírez, gracias por acompañarnos. Los combates se intensifican en Soledar, en el este de Ucrania. El ejército ruso asegura que la ciudad está sitiada. De acuerdo con el Kremlin, el grupo mercenario Wagner habría tomado el control de la localidad. Sin embargo, esta versión es desmentida por Kiev. El presidente Volodymyr Zelensky afirma que las tropas ucranianas resisten y que la batalla continúa. Este es un lugar clave para ambos bandos, no solo por su ubicación estratégica de cara a otras regiones del país, sino por lo que una victoria o una derrota podría representar para la moral de las tropas. Veamos. Soldados ucranianos disparan contra posiciones rusas en la provincia de Donetsk. Los combates se concentran alrededor de Soledar, una ciudad minera cerca de la ciudad estratégica de Bakhmut. Estas imágenes muestran la magnitud de la destrucción desde agosto del año pasado. Las condiciones en Bakhmut son terribles. No hay calefacción ni electricidad. La mayoría de los residentes huyeron de los combates. Quienes no lo hicieron están ahora atrapados. Duermo con la misma ropa que llevo durante el día. Llevamos 4 meses sin bañarnos. Pronto estará todo congelado, tanto la cocina como el baño. Aquí hay mucha gente, abuelos, abuelas, nadie va a ninguna parte. El líder del grupo mercenario ruso Wagner asegura haber conquistado Soledar. Yevgeny Prigozhin publicó esta foto, en la que aparece él, supuestamente en una mina de sal cerca de Soledar. Dice que la ciudad está sitiada. Presentarán y ya están presentando esto a su gente para apoyar la movilización y dar esperanza a quienes están a favor de la agresión. Pero los combates continúan, la dirección de Donetsk resiste. Si Soledar cae, sin duda subiría la moral rusa. Además, podría ayudar al presidente Putin a apaciguar a sus críticos. El miércoles el Kremlin anunció una reorganización de la cúpula militar. El general Valery Gerasimov ha sido nombrado como nuevo comandante al frente de la ofensiva en Ucrania. Gerasimov tiene la misión de cambiar la suerte de Rusia tras los reveses de los últimos meses. Sin embargo, Vladimir Putin no ha dado muestras de estar dispuesto a ceder en su guerra contra Ucrania. Cambio de mando en la élite del ejército ruso en un momento clave. Para ampliar este tema, conectamos ahora con nuestro colega Ricardo Marquina en Chisinau. Ricardo, un gusto saludarte. Cuéntanos un poco sobre Valery Gerasimov. ¿Quién es y puede su nombramiento darle un giro definitivo a la invasión a favor de Rusia? Hola, buenas noches desde Moldavia. Bueno, Gerasimov es un halcón, si usamos esta terminología más aplicada a Estados Unidos, es un halcón del Ministerio de Defensa ruso que lleva muchísimos años al frente de puestos de relevancia. Es más, lleva tantos años que incluso participó en las guerras de Chechenia, donde ha sido acusado por organizaciones de derechos humanos de haber cometido atrocidades contra los rebeldes chechenos. Su nombramiento es sin duda un intento de dar un nuevo
impulso a la invasión rusa de Ucrania, o también una manera de decir que Rusia no se da por vencida y que si estos meses pasados han sido de derrotas, Gerasimov está aquí para intentar, al menos intentar, encauzar ese camino para Rusia. Seguramente sea él quien planifique y ejecute la campaña, la previsible, más que previsible campaña, la nueva reactivación de los frentes ya de cara a la primavera, y quizás esta vez incluso cuente con el apoyo de las tropas bielorrusas. Hablemos ahora de Soledar, Ricardo. El Kremlin asegura haber controlado la ciudad, cosa que Ucrania desmiente. En realidad, ¿cuál es el estado de la batalla y por qué esa ciudad es tan importante? ¿Por qué una victoria allí es clave para ambos bandos, Ricardo? Bueno, si hubiese una victoria clara mismo en Soledar, ya tendríamos fotos, vídeos y todo tipo de información. Esto nos quiere decir que por más que Kiev o Moscú aseguren tener el control, ninguna de las dos puede cantar ahora mismo victoria. Lo que sí que hemos visto es un cambio de estrategia muy fuerte por parte de Rusia. Está enviando tropas y más tropas de mercenarios que muchas veces van en grupos de 40 y apenas retroceden a 15, porque muchos de ellos perecen en estos asaltos, pero están haciendo asaltos con muchísima gente, algo que antes de la movilización y antes de la entrada en juego de Wagner, pues Rusia no podía hacer. Ahora mismo nadie controla completamente la ciudad, pero hemos visto un avance muy serio, muy importante de las tropas rusas, y es más que probable que finalmente consigan esta victoria. Esto supondría sobre todo una victoria moral, porque Soledar no supone un punto, un núcleo de comunicaciones, no es una ciudad importante, todo lo contrario, sorprende que estén luchando tanto por este territorio, pero es más por la moral de las tropas. Cambio de estrategia de Rusia en Ucrania, nos los contaba Ricardo Marquina desde Chisinau. Muchas gracias, Ricardo. Hasta la próxima. A vosotros. Mientras continúa el debate sobre el envío a Ucrania de tanques Leopard 2, ya se acordó el suministro de vehículos de combate de infantería Marder. El ejército alemán ya está utilizando estos tanques ligeros como parte de la fuerza conjunta de muy alta disponibilidad de la OTAN. La ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht, visitó hoy la unidad de la OTAN. Berlín enfrenta una creciente presión para autorizar la entrega a Ucrania de los tanques Leopard. Por lo pronto, Alemania ha dicho que solo consideraría tal entrega en el marco de una cooperación con sus aliados de la OTAN. Y para ampliar este tema, conversamos ahora con nuestro corresponsal político, Emily Vinagre. Emily, ¿por qué Alemania ha sido tan reticente durante tanto tiempo a enviar este tipo de tanques y armamento a Ucrania? Bueno, Alemania básicamente ha sido reticente en todo caso porque es una cuestión que siempre ha decidido el gobierno alemán que debía ser una decisión unilateral, básicamente que no puede ser el único país occidental que envíe tanques de combate modernos al frente de guerra en Ucrania, una postura que ha defendido hasta la saciedad, que tiene su lógica también teniendo en cuenta que hasta la fecha ningún otro país ha enviado tanques de combate similares a los Leopard como le reclama Ucrania. Estados Unidos o Francia, por ejemplo, han anunciado recientemente el envío de vehículos blindados, pero no de tanques de combate. En ese sentido, Alemania defiende que no va a hacerlo en solitario, y eso, sin embargo, podría cambiar muy pronto, tan pronto como el próximo martes, en una reunión de ministros de defensa occidentales en Ramstein, en la base estadounidense en Alemania. Es posible que en el marco de esa reunión el Reino Unido anuncie el envío de tanques modelo Challenger, y ese sí que sería un primer anuncio de ese nivel que podría abrir la puerta a anuncios similares por parte de otros países occidentales, incluido quizás esta vez sí Alemania. En todo caso, como decíamos, el gobierno alemán ha sido reticente durante mucho tiempo, una reticencia, por cierto, que comparten los alemanes. Según una encuesta de esta misma semana, hasta el 50% de los ciudadanos alemanes se oponen al envío de esos tanques de combate, por tan solo un 38% que se muestra favorable. De manera que hay una oposición por parte de los ciudadanos, hasta ahora una reticencia por parte del gobierno. Pero entonces, Emily, ¿obtendrá Polonia la luz verde de Berlín para enviar esos tanques a Ucrania? Está por ver cuál es la decisión final del gobierno alemán. Lo que está claro es que la presión crece, especialmente para Olaf Scholz, para el canciller, que es quien debe dar el visto bueno en última instancia. Sea cual sea la decisión, vamos a ver novedades pronto, como muy tarde el martes de la semana que viene, cuando se reúna ese denominado grupo de contacto sobre Ucrania que mencionaba antes en la base de Ramstein. Cada vez son más las voces, especialmente desde la oposición, que piden ese envío de tanques de combate Leopard, pero también desde los partidos de la coalición de gobierno hay cada vez más partidarios de dar ese paso.
muy significativas son las declaraciones de hoy mismo del ministro de Economía, Robert Habeck, quien afirmó que el gobierno alemán no debería interponerse en la voluntad de Polonia de enviar esos tanques alemanes de fabricación alemana de los que dispone el ejército polaco al conflicto en Ucrania. Según Habeck, es una decisión que compete a Varsovia, que es independiente de las decisiones que tome Berlín, unas declaraciones que podrían interpretarse como una manera de abrir la puerta a ese envío por parte de Polonia sin que la responsabilidad recaiga en última instancia en el gobierno alemán. En todo caso, sigue sin haber una decisión oficial al respecto. La presión recae sobre Alemania ahora para aumentar el apoyo europeo a Ucrania. Nos lo contaba Emily Vinagre. Muchísimas gracias, Emily. Y tiempo de hablar ahora de economía con mi compañero Paco Furió. Hola, Johan. Sí, de hablar de tierras raras, además. Suecia anunció este jueves el descubrimiento del yacimiento de tierras raras más grande conocido hasta ahora de toda Europa. Así lo ha confirmado la empresa minera estatal. El depósito recién descubierto se encuentra justo al lado de una mina de hierro situada en el extremo norte del país. Contiene más de 1 millón de toneladas de óxidos de tierras raras que son clave para la producción de automóviles eléctricos. Europa tiene un gran potencial para liderar la transición ecológica. Podemos tanto reducir la huella de carbono como reforzar nuestra competitividad. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Es posible combinar el crecimiento económico y al mismo tiempo alcanzar objetivos climáticos ambiciosos? Yo digo que sí. Los minerales críticos y las tierras raras son esenciales para esta transición, sobre todo para que se fabriquen más vehículos eléctricos en el futuro, pero también para las turbinas eólicas que producen energía limpia. La inflación en Estados Unidos sigue decelerando por sexto mes consecutivo, aunque aún queda lejos del 2%, objetivo de la Reserva Federal. No obstante, los inversores recibieron la noticia con optimismo y esperan que la Fed eche el freno a las subidas de tipo de interés. Recordemos que tan solo el año pasado la Reserva Federal subió las tasas 7 veces para enfriar la demanda y la subida de precios. Nos vamos a Nueva York con Ana Nieto. ¿Qué dicen las cifras del coste de vida en Estados Unidos? Pues que en diciembre el coste de vida era 6,5% más alto que en diciembre del año anterior, a pesar de la rebaja de la inflación de mes a mes. El año pasado la inflación se quedó en el 6,5%, que está muy lejos del 9,1% que quedaba en junio, fue el pico de la inflación, y está significativamente por debajo de noviembre, que fue de un 7,1%. Se confirma que se está bajando, sobre todo por la caída de los precios de la gasolina y también por la caída de los precios de los bienes, una vez que se han solucionado los problemas de abastecimiento de bienes en parte del comercio internacional. Los alimentos siguen al alza, ahora están un 10,4% más caros que el año pasado. La inflación subyacente sigue creciendo 3 décimas y queda en el 5,7%. La inflación subyacente, recordemos, elimina los elementos más volátiles, que son energía y alimentos, porque aquí está la clave. La clave es cuánto están subiendo los servicios, y los servicios siguen subiendo. Notablemente los alquileres de la vivienda han crecido un 0,8% el mes pasado y no se espera que haya un respiro hasta bien entrado este año. ¿Y se confía que la Fed rebaje el ritmo de subidas de tasas o no haya más subidas incluso? Que no haya más subidas, no. Se espera que en la próxima reunión, que va a tener lugar el 31 de enero y el 1 de febrero, la Reserva Federal vuelva a subir las tasas de interés, pero que sea 1/4 de punto. Lejos de los 3/4 de punto que empezó a subir el año pasado, hubo 4 subidas de 0,75% seguidas y se acabó el año con una subida de medio punto. Esto no está ahora mismo en las previsiones. Se espera que suban aproximadamente en cuartos y cuartos de punto, pero por encima del 5%, porque la inflación sigue alta, va a tardar mucho tiempo en llegar al objetivo del 2% de la Fed, y se espera, y así está retransmitiéndolo la Reserva Federal, de que se mantengan muy altos, por encima de ese 5% durante todo el año. En los mercados se confía que la Reserva Federal esté equivocada y que se dé una vuelta a una rebaja de tipos de interés, pero en la Fed no se cuenta con ello. Gracias, Ana, desde Wall Street. Seguimos con más noticias, Johan.
Así es, Paco, y nos vamos a Perú, donde las protestas continuaron este miércoles en el sur del país, con marchas pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Los enfrentamientos con las fuerzas del orden dejaron un manifestante muerto y una treintena de heridos en Cusco. La violencia se desencadenó cuando un grupo de manifestantes intentó bloquear el aeropuerto. Los choques del último mes ya dejan al menos 48 muertos. Y en ese sentido, el Congreso peruano ha aprobado hoy la creación de una comisión para investigar y determinar posibles responsabilidades penales y políticas relacionadas con estos decesos. Veamos. De nuevo, una jornada de protestas que quedó teñida de rojo en Perú. La marcha en Cusco dejó un muerto y una veintena de heridos, entre ellos 6 policías. Los manifestantes intentaron llegar al aeropuerto, el segundo con más actividad en el país. La terminal fue protegida por los agentes. La policía recurrió a gases lacrimógenos para dispersar la multitud. ¿Qué razón tienen de venir al aeropuerto? Tiene todo el Cusco a protestar. ¿Que vamos a simular a Puno? ¿Queremos manchar de sangre? Vamos a estar lanzando piedras. En la región de Puno fueron decretados 3 días de toque de queda nocturno en un intento por contener las protestas. Y es que el sur andino no cesa en su lucha contra el gobierno de Dina Boluarte. En Juliaca, el día había arrancado con un multitudinario velatorio por los 17 manifestantes fallecidos. El gobierno declaró el miércoles día de duelo nacional, pero nada parece calmar los ánimos. Las banderas negras de nuestro pueblo significan de que el gobierno usurpador ha asesinado al pueblo. Estamos entristecidos aquí por el asesinato de más de 20 hermanos aquí en nuestro pueblo de Juliaca. Observadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya están en Lima y fueron recibidos por Boluarte en el Palacio de Gobierno. Tenemos dentro de estos días una agenda donde escucharemos a diferentes organizaciones de la sociedad civil, a personas familiares de víctimas, una escucha amplia. También en la ciudad de Tacna, junto a la frontera con Chile, hubo un paro que concluyó con saqueos y la quema de casetas de peaje. Los gobiernos regionales de Puno y Cusco piden la dimisión de Boluarte como primer paso para solucionar la crisis. Los manifestantes reclaman también la convocatoria de elecciones y de una asamblea constituyente. Las protestas dejan ya más de 40 muertes en el último mes. La ONU ha hecho un llamado al fin de la violencia y su secretario general se mostró profundamente impactado por el elevado número de víctimas. Varias organizaciones civiles han llamado al gobierno de la presidenta Dina Boluarte a cesar el uso excesivo de la fuerza, entre ellas Amnistía Internacional. Y por eso conversamos ahora mismo con su directora en Perú, Marina Navarro. Señora Navarro, gracias por acompañarnos. Hace apenas unos días ustedes publicaron un comunicado en el que afirmaban que la represión estatal se estaba agudizando en el Perú. Hablan también de la violación de derechos humanos y piden que las fuerzas del orden cumplan con los estándares internacionales. ¿En qué se basan ustedes para hacer este comunicado? ¿Qué pruebas tienen de que en Perú hay un uso desmedido de la fuerza? Sí, lo que estamos viendo, buenas tardes para empezar, disculpe. Lo que estamos viendo en Perú es una escalada de la violencia, una escalada cada vez mayor, y también el hecho de que el gobierno está utilizando, las autoridades están utilizando la fuerza en vez de llamar a estos espacios y conformar esas mesas y espacios de diálogo. Lo que hemos estado observando han sido policías disparando directamente al cuerpo. También hemos visto videos en Ayacucho, especialmente de militares disparando y persiguiendo por la ciudad a civiles. Lanzar gases lacrimógenos desde helicópteros de manera indiscriminada en las ciudades. Entonces, lo que vemos es que las autoridades lo que hacen con estas medidas, que además se están viendo que son totalmente inadecuadas para lo que se quiere, están incrementando, ¿no?, este ciclo de violencia que cada vez está escalando más. Entonces, por eso estamos haciendo un llamado urgente al cese
del uso desproporcionado de la fuerza. Llevamos cada vez más, ¿no? O sea, estamos hablando de 42 heridos en estos momentos, reportaba la Defensoría del Pueblo que ha habido, fallecidos, que ha habido otro fallecido en Puno de manera directa, 7 de manera indirecta, 49 en total fallecidos que llevamos en poco más de un mes desde que empezaron las protestas, y es algo que es totalmente inaceptable. Entonces hay una responsabilidad y una rendición de cuentas que tienen que hacer las autoridades. Y precisamente en ese sentido va mi segunda pregunta, señora Navarro, porque la Fiscalía peruana ha abierto una investigación preliminar contra la propia presidenta Dina Boluarte, acusándola, y cito, de delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Esto en el marco de las protestas. ¿En qué medida se puede responsabilizar al gobierno peruano y directamente a la presidenta Dina Boluarte por esta ola de violencia que sacude al Perú? Sí, lo que se necesita es hacer realmente esa investigación. Entonces, bienvenida a la investigación que se hace por parte de la Fiscalía en toda lo que es la escala hasta los mayores cargos, ¿no? O sea, creo que también es importante la responsabilidad que los políticos puedan tener como jefes, ¿no?, de las fuerzas del orden, y en ese sentido la fuerza mayor es por parte de la presidenta. Entonces, sí es imprescindible que se hagan estas investigaciones, que se miren si está viendo y cómo se está viendo ese uso excesivo de la fuerza, el armamento que está utilizando las fuerzas del orden, tanto la policía como los militares, y si estos son adecuados en un marco de protestas, que efectivamente hay que reconocer que ha habido espacios en los que ha habido violencia, ¿no? Pero la policía tiene que estar preparada para saber aislar esos espacios en donde está habiendo violencia y poder reducirlos sin la necesidad de disparar, como estamos viendo que está habiendo, directamente al cuerpo y a la parte superior del cuerpo, que es lo que está llevando a que haya tantas personas fallecidas y un número de centenas de heridos. Imprescindible que se investigue la violencia que azota el Perú, es el llamado de Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú. Gracias por su tiempo, señora Navarro. Muchísimas gracias a ustedes. Y seguimos en Sudamérica, donde en Brasil la Fiscalía pidió a la Corte Suprema investigar a 3 diputados bolsonaristas por incitación a los actos antidemocráticos que desembocaron en el asalto al Congreso y al Palacio de Planalto y a la Corte Suprema, los 3 poderes del Estado brasileño, el pasado domingo. Entre tanto, fracasó la marcha de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro convocada para la tarde de este miércoles. El gobierno brasileño redobló la seguridad en Brasilia en previsión de posibles disturbios. Gran cantidad de efectivos policiales fueron desplegados alrededor de los edificios oficiales brasileños, todos ellos vandalizados el domingo por seguidores del exmandatario. Las autoridades investigan quién organizó las protestas y si éstas fueron financiadas. Y en México, 3 periodistas siguen desaparecidos desde el 26 de diciembre pasado. Los reporteros del portal de noticias Escenario Calentano, en el sureño estado de Guerrero, fueron exhibidos en un video en redes sociales. Encadenados de pies y manos, dicen que están pagando las consecuencias por publicar información sobre personas presumiblemente del crimen organizado. Otro periodista mexicano fue víctima de un intento de asesinato. El popular periodista radiofónico Ciro Gómez Leiva denunció que 2 individuos en motocicleta le dispararon con la intención de asesinarlo. El gobierno de la Ciudad de México presentó a 11 detenidos relacionados con el atentado fallido, un grupo dedicado al narcotráfico y al sicariato. Esto ocurre mientras México se consolida como el país en paz más peligroso para la prensa, con cerca de 20 asesinatos el año pasado, según la Sociedad Interamericana de Prensa. Y es tiempo ahora de dar un vistazo a otros temas que también son noticia en el mundo hoy, 12 de octubre. El Tribunal Supremo de España retiró este jueves los cargos de sedición contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, quien en 2017 lideró el intento fallido de independencia de Cataluña. La decisión del juez llega semanas después de la reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición. Puigdemont, que huyó a Bélgica para evitar ser procesado, aún no podrá regresar a España, pues el juez mantiene su procesamiento por malversación y desobediencia. El equipo legal del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirma haber encontrado más documentos clasificados en su residencia particular en la ciudad de Delaware. En noviembre ya se encontró un primer lote de su época como vicepresidente de Barack Obama, hallazgos que se dio a conocer
esta semana. Biden asegura estar cooperando con la investigación del Departamento estadounidense de Justicia. El sultán Ahmed Al-Jaber, director de la petrolera estatal Abu Dhabi National Oil Company, una de las mayores del mundo, ha sido nombrado presidente de la COP28, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima, prevista para finales de año en Dubái. Su nombramiento ya ha despertado duras críticas por parte de activistas climáticos. Y el desalojo de los activistas medioambientales que ocuparon la localidad alemana de Lützerath no se completará a corto plazo, aunque avanza con rapidez. La operación de desalojo comenzó el miércoles y una gran parte de los activistas ya ha sido expulsada por la policía. Los ecologistas protestan contra la ampliación por parte de la energética RWE de una mina de lignito a cielo abierto en esa localidad que será demolida. Veamos los detalles. La tormenta marcó el segundo día del desalojo de Lützerath. Los fuertes vientos y la lluvia no se lo han puesto fácil a los ocupantes ni a la policía. No estamos bien porque nos están echando. Es una situación muy desagradable. Todavía queda mucha gente aquí. Aguantaremos todo lo que podamos hasta que nos desalojen. La situación meteorológica plantea un gran reto, sobre todo por las personas encaramadas a los árboles, así que dependemos de la evaluación de los expertos. Solo nos ocuparemos de los activistas subidos a los árboles cuando sea seguro. Desde primeras horas de la mañana, los agentes han continuado irrumpiendo en los edificios ocupados de este municipio. La mayoría de los activistas se dejan llevar afuera sin ofrecer resistencia. Los policías tienen equipos de protección y están fuertemente armados, lo que impresiona mucho cuando los tienes delante. Resulta escalofriante vivir una experiencia así. Y eso que estamos aquí para defender algo supuestamente importante, como es defender la justicia climática en todo el planeta. La energética alemana RWE ya ha empezado a trabajar en las áreas desalojadas, desbrozando el terreno y demoliendo las casas. La zona y sobre todo el lignito del subsuelo pertenecen a esta empresa. Los activistas medioambientales continúan defendiendo lo que creen que es justo, aunque probablemente no puedan impedir que desaparezca Lützerath. Creo que todo esto inspirará y motivará a mucha gente para salir a las calles y continuar protestando, porque solo así podremos conseguir resultados. Actualmente Lützerath está sitiada, la policía ha vallado la zona y nadie puede entrar, pero a pocos kilómetros se forman nuevas protestas y varias ONGs han convocado ya a una gran manifestación para el sábado, a la que se espera que asista la activista climática Greta Thunberg. Y así llegamos al final de esta edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Donde quiera que nos hayan acompañado, gracias por su confianza. En nombre de todo el equipo que trabaja acá en Deutsche Welle, los invito a que se queden conectados con nosotros, porque de pronto volveremos aquí para seguir contándoles lo que está pasando en el mundo. Hasta entonces.